Los artesanos y los materiales. Ahora vamos a considerar los detalles relacionados con los trabajadores del tabernáculo, con el mobiliario y con las vestiduras sacerdotales. De los Pasuquín del 3 al 5 dice, lo he dotado de un espíritu divino de destreza, habilidad, conocimiento en toda clase de labor, ¿no es cierto? Para hacer diseños para trabajos en oro, plata y bronce, para cortar piedras de montura y tallar madera, para trabajar en toda clase de arte. En la obra de edificación no usamos ni barro ni ladrillos, ¿sí? Usamos oro, plata y bronce. Ya hemos visto que el oro representa la naturaleza de Elohim, la naturaleza divina, que la plata tipifica la redención de Mashiach y que el bronce representa el juicio justo de Elohim. Si deseamos edificar la congregación, todos los santos deben saber cómo usar la naturaleza divina del oro, la redención de Mashiach como plata y el juicio justo de Elohim como bronce. Necesitamos aprender a aplicar estos tipos, ¿no es cierto? La mayoría de los creyentes contemporáneos no tenemos la menor posibilidad de edificar la morada de Elohim, simplemente porque no conocemos el oro, la plata y el bronce y tampoco sabemos muy bien cómo utilizar estos materiales. El Pasuk 5 menciona el arte de cortar piedras para engastarlas. Aquí engastar equivale a edificar también. Por lo tanto, engastar piedras sirve para la edificación. Tallar piedras para engastarlas significa ayudar a los santos a ser transformados en piedras preciosas y ser ajustados para caber en el edificio de Elohim. Ser tallados es ser cortado. Una piedra preciosa es tallada de manera que brille de la mejor manera en que esa piedra puede brillar. Existen determinados formatos de corte, ¿no es cierto?, que ya se han estudiado acerca de cómo, cuál corte le queda mejor a qué piedra, ¿no es cierto?, para que se manifieste mejor, brille mejor, tenga una mayor gloria, ¿sí? Entonces, esto es importante, aprender el tallado de piedras no es cualquier cosa, no es le doy una forma, yo le pongo una forma de osito y yo le pongo una forma de rosa, no, tiene que ser una forma específica para que esa piedra brille en toda su plenitud, ¿no es cierto? Entonces eso es justamente ayudar a los santos en ese tallado. Cada uno de nosotros debe saber cómo tallar piedras para engastarlas. Esta tarea, como podemos ver, no es solo de Yahweh. Yahweh pone el arte en cada uno, pero no podemos estar en todas las cosas diciendo, Yahweh se ocupa, porque no es así. Las manos de Yahweh somos nosotros, no podemos olvidarlo. Muchos obreros creyentes no saben cómo tallar piedras para el edificio de Elohim. Y me preocupa también el hecho de que tampoco los ancianos en las congregaciones mayormente saben cómo tallar piedras para este propósito. Y esto se ve en el hecho de que no hay mucho brillo, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor. Esta palabra acerca de tallar piedras para la edificación ilumina bastante y también expone. Es una palabra de advertencia para todos nosotros. Aún los hermanos y hermanas más jóvenes deberían saber cómo tallar piedras para engastarlas. Es una cosa que se va aprendiendo, ¿no es cierto? Cuando los hermanos tienen comunión unos con otros, deberían practicar y aprender cómo ayudar a los demás a ser transformados y a caber en el edificio de Elohim. No estar siempre viendo cómo nos están mirando, cómo me veo, cómo luzco, cómo esto, o qué será que piensa de mí la otra persona, o esto o lo otro. No, necesitamos estar ayudándonos unos a otros para brillar. ¿Qué es lo que tiene que brillar nosotros? Evidentemente no. No somos nosotros los que brillamos. Es la luz de Mashiach que está en nuestro interior la que debemos ayudarnos unos a otros a que sea emitida, manifestada en la mayor gloria posible. Entonces necesitamos tallarnos unos a otros de manera que esa luz nuestra quede, la luz que Él ha colocado en cada uno, quede expresada de la manera que más gloria le dé al Padre, ¿sí? No se trata de permanecer todo el tiempo esperando ser tallados, tampoco, sino aprender el arte de tallar a otros mientras somos tallados. También tenemos que aprender a ser tallados, ¿sí? Antiguamente los hijos aprendían el oficio de sus padres simplemente observándolos trabajar.
Esa era la forma común, ¿no es cierto? Necesitamos comenzar a practicar con prudencia, ciertamente, ¿no? Creyendo que estamos listos con una semana de práctica, ¿sí? Lo mismo que está siendo aplicado a nosotros. No solamente si nosotros vemos cómo el Padre trabaja a través de un hermano o de otro hermano, necesitamos aprender a aplicar esas cosas, no ser las causas de tallamiento de los hermanos, sino aprender a cómo ayudar a los demás en ese proceso detallado, ¿sí? Puede que un hermano o una hermana hayan experimentado mucha transformación, ¿sí? Mucho crecimiento, pero todavía no caben en el edificio, todavía no están con la forma correcta para poder entrar en el edificio, caber, encajar, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesitan ser tallados con el formato exacto, ¿sí? Para la función que el padre le ha preparado, ¿sí? Para el lugar donde el padre ha decidido que esté. Cuidado porque tampoco se trata de pretender dar a los demás una forma según nuestra opinión o interés, ¿sí? Engastar correctamente unas piedras en la pared requiere siempre un trabajo de talla. Sin la talla, las piedras no podrían caber en el edificio. Todos nosotros debemos recordar que no estamos labrando una casa o unos ladrillos, estamos tallando piedras preciosas, materiales transformados para la edificación de la morada de Elohim, ¿sí? No estamos trabajando con barro cocido, que es el tipo de material que utiliza Babel. Creo que la mayoría de los santos van a poder entender mi palabra. En el Pasuk 5 dice artificio de madera, ¿no es cierto? Esto representa el trato con nuestra humanidad, justamente la madera representa la humanidad. No estamos destinados a ser ni malajim ni espíritus, ¿sí? Elohim nos ha diseñado para ser seres humanos con una humanidad apropiada, sí, ciertamente apropiada, no como esta caída, representada por la madera, está representada por la madera. La edificación de la congregación requiere que los ancianos, los servidores y todos los hermanos y hermanas, incluyendo a los más jóvenes, eso que siempre dicen, no, yo no estoy listo, sepan cómo tallar la humanidad, tanto la propia como la de los hermanos. No quiere decir que tengamos que ir a tallar a los hermanos, sino que sepamos cómo ayudarlos, ¿no es cierto? Es una manera de expresar el pensamiento, de obrar en la humanidad de los santos para el bien del edificio de Elohim. Todos debemos aprender a tener comunión en las reuniones y estar en contacto espiritual con los santos con el fin de labrar piedras para engastarlas y tallar madera. El tallo de las piedras y de la madera sirve para edificar a la congregación. Los hermanos y hermanas en las congregaciones no deberían delegar la carga de edificar a la congregación únicamente a los ancianos o al pastor o a quien sea que se les ocurra darle un título. No es justo dejarles toda la carga a ellos, ¿no es cierto? Y tampoco es el deseo del Padre. Tenemos que entender esas cosas. En primer lugar, los ancianos no son magos, ¿sí? No podemos esperar que, aunque se lo tiren por la cabeza, hagan todo solos, porque no es así. Aparentemente, casi todos los santos esperan que los ancianos, los avanzados, el nombre que sea, sí, lo hagan de cualquier manera. Muchos sugieren que se multipliquen los ancianos, ¿no es cierto? De alguna manera mágica, generalmente, pero eso es colocar la carga en el vecino. No es así, no podemos olvidarnos de que todos estamos llamados a ser parte del cuerpo y eso incluye ser ancianos también, es decir, ser creyentes, crecidos y capaces de ayudar a otros a avanzar y asumir cada vez más responsabilidades. Si vinimos acá con la idea de que vamos a tener la misma responsabilidad de oveja hoy y dentro de 50 años también, y no vamos a crecer, este no es el lugar porque la obra del Padre, que es una planta viva, tiene crecimiento. Sin crecimiento no hay nada. Aquel que insiste en estar estancado eternamente o ponerse en un lugar, acomodarse y decir, este es mi rincón, no va a tener crecimiento. Y finalmente, ¿qué dice el Padre que hace con esas cosas? Los poda, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos relacionarnos con todo el cuerpo, como una cosa orgánica a la cual pertenecemos, en la cual estamos injertados literalmente. ¿Sí? Cada uno necesita llevar su parte de la carga como uno de los constructores. Si la congregación en nuestra localidad no está edificado, eso significa que muchos santos justamente no llevan su parte en la obra de la edificación. Si a nuestro alrededor no hay nada de ellos, porque
falta que hagamos nuestra parte. Ciertamente, no culpemos a los demás. Sepamos que somos parte del problema en la medida en que esperamos que otros hagan la obra sin poner nosotros mismos manos a la obra. Durante estos años he alentado a los santos a tomar responsabilidades e involucrarse al máximo en la vida de la congregación. El punto es este, todos tenemos una parte en la obra de edificación de la congregación. No hay forma de zafar de eso. No era letra chiquita, estaba ahí escrito, ¿sí? Este, no, así que no hemos sido engañados, pero necesitamos descubrir esas partes y cumplir con eso, con esos requisitos. Cabe a cada uno de nosotros colocarnos en las manos del Padre en total disposición para ser trabajados y convertidos en la pieza útil que Él desea que seamos para ser colocados donde y cuando Él decida. Siempre estamos hablando de que queremos que nos use, pero cuando nos dice, bueno, ponete acá, protestamos como locos, nos negamos a movernos y decimos, no me toca a mí, le toca al vecino. No es así. Estamos siendo todos aquí trabajados justamente para que nos toque a todos en su momento. Y gloria al Padre, qué honra es que nos toque en algún momento. Shemot 36:2 revela que los obreros se sentían movidos al venir a la obra y trabajar en ella. Ellos venían por su parte. Esto significa que tener un corazón ardiente nos lleva, nos conduce al edificio de Elohim. Ese corazón ardiente nos motiva a participar de la edificación de la congregación. Si no lo tenemos, no participaremos, evidentemente. Todos necesitamos ese corazón. Esta clase de corazón es un motor interior que nos motiva a llevar a cabo la obra de edificar la morada de Elohim, y ese motor siempre está movido por el Ruach. Necesitamos permitir que el Ruach mueva entonces nuestro motor interior.